Audiencia, saludos. Y les recuerdo siempre que este diálogo cívico que van a escuchar a continuación está auspiciado por la Alcaldía de Quito, su cabildo, como una obligación de que quienes aspiran a sustituir, a reemplazar al alcalde actual, le entreguen a los quiteños y a los habitantes de la ciudad su propuesta. Y hoy vamos a tener una invitada muy especial. Entre casi media docena de damas, mujeres, que están de candidatas a la alcaldía de Quito, está una de ellas con una enorme experiencia en el trabajo municipal. Se trata de la socióloga y periodista Luz Helena Coloma. 15 años de su vida, el 26% de su existencia, ha dedicado al servicio de la capital de la República. Y hoy, pienso yo, con todo derecho, luego de haber sido concejal del, del cantón, del distrito metropolitano, aspira a conducir los destinos de la ciudad. Luz Helena, le doy la más cordial bienvenida y le agradezco mucho por aceptar esta conversación. Muchas Eh, gracias. Hay muchas prioridades. Quito quedó hecho un desastre después del señor Yunda. Hoy tenemos un alcalde que está tratando de establecer un puente y una transición hacia mejorar la ciudad. Los problemas son multidimensionales. Quisiéramos saber, Luz Helena Coloma, cuáles son sus prioridades. Le Gracias. escuchamos. Muchas gracias, Marcelo. Buenas noches también con toda la audiencia y muy amable por considerar mi nombre para esta entrevista. Me siento muy honrada. Como usted bien ha dicho, hay muchísimas prioridades. Yo diría que hay una que probablemente es de difícil, es de difícil entendimiento, ya que no es tangible, pero creo que es fundamental y tiene que ser el resultado de todo lo que se haga. Y me refiero con que Quito tiene que volver a ser esa ciudad referente, esa ciudad de vanguardia, esa ciudad que se atreve a dar pasos importantes, a innovar en su desarrollo urbano, a marcar la pauta, a tener nuevos paradigmas, no solamente para la movilidad, que de alguna manera se inaugura una nueva era con la puesta en funcionamiento del metro, sino en recolección de residuos, en cultura, en manejo del patrimonio, en seguridad, en dinámica económica. Es decir, Quito tiene que volver a marcar esas pautas que alguna vez las marcó cuando teníamos la empresa de agua potable más respetada y quizás más eficiente de la región, que pudo darle cobertura al 90 y más por ciento de la población del distrito metropolitano. Lamentablemente esa misma empresa luego se vio en la última administración del alcalde removido envuelta en los más escandalosos hechos, ¿no es cierto? Desde la adjudicación de contratos con un pago en exceso, según ha determinado la Contraloría, de millones de dólares a una empresa de un amigo del gerente que a la vez es un amigo del alcalde y demás, y transferencias supuestamente desde hackeos a cuentas extranjeras, esa misma empresa manchada lamentablemente y que ahora le ha costado mucho recuperar esa credibilidad en los últimos 2 años, recuperar la posibilidad de préstamos internacionales. Esa empresa que fue emblemática tiene, digamos, como símil otros hechos por los que la ciudad de Quito caminó hacia adelante. El manejo del patronato y de su política social, los propios guaguacentros que desaparecieron sin que nadie se inmute sobre el tema, me refiero desde el ámbito administrativo, el manejo del patrimonio, que tenía 90 millones de dólares que se invertían en un año en Quito y que en la época del alcalde removido se invirtieron ni 5 millones. Y que ha recuperado igualmente cifras importantes de su ejecución presupuestaria. Y así, en varios temas, la ciudad anduvo por mejores caminos, recuperar esas sendas para volver a situar a Quito como una ciudad referente es lo que yo aspiro. Y para eso no hay que replanificar todo, no hay que reinventar todo.
Hay que ejecutar con decisión política, con decisión técnica, sabiendo los cientos de planes que existen en diferentes ámbitos. Y claro, hay prioridades, la movilidad, la seguridad, la economía de la ciudad, la posibilidad de que Quito sea un eje atractivo para inversión en la región, y para eso el municipio tiene que dejar de ser un enemigo declarado de la inversión privada y tiene que ser menos tramitológico y más incentivador de la misma. Y por supuesto, una robusta política social. Me refiero concretamente a los centros de atención infantil que se crearon en la administración del doctor Rodas y que luego en la pandemia se cerraron, y no hizo el alcalde de entonces el más mínimo esfuerzo por volverlos a abrir, dejando en la indefensión y en la desesperación a cientos de mamás y cientos de guaguas. Por ahí va mi plan con esos tres ejes: movilidad, seguridad y economía, estimado Marcelo. Cuando le escucho a Luz Helena Coloma, a quien conozco y respeto, se me viene a la memoria la figura de un gran ciudadano ecuatoriano y quiteño, Rodrigo Paz Delgado, que sentía, sepa usted, Luz Helena, una especial predilección política, pública, profesional por usted. Muchas Soy gracias. testigo de haberle oído más de una vez que le habría encantado cuando fue, en mi opinión, uno de los más grandes alcaldes de la capital, dijo que le habría encantado tener en el cabildo a Luz Helena Coloma. Y claro, cuando le escucho que usted desea rescatar la principalía de la capital, convertir a Quito en lo que fue, un ejemplo de cabildo, de municipio de desarrollo urbano, no solamente para el Ecuador, sino para América Latina, con una empresa de agua potable, bueno, paradigmática, acreedora a premios internacionales varios. Recuerdo automáticamente la memoria del señor Paz. Ahora, Luz Helena, usted mencionó un problema que se le viene encima a la alcaldesa Coloma, que hay una enormidad burocrática. Y ahí tiene un problema humano, porque no se puede de la noche a la mañana decir te fuiste a tu casa, te quedas sin trabajo, te quedas sin pan y chao. No. Pero claro, la enormidad burocrática que avanza ahora a una cuantía de como de 24.000, 25.000 funcionarios, trabajadores, entraba lo que usted mismo mencionó, la tramitología. Ese es un problema que va a tener que enfrentar. ¿Cómo lo va a hacer, Sí. Sí, Selena? usted lo ha dicho de manera acertada, y a mí también se me viene a la memoria la imagen de Rodrigo Paz. No tuve la fortuna de trabajar junto a él, pero sí de ser una de las concejalas cuando el movimiento Quito en Acción postuló su elección por segunda vez, que lamentablemente no la ganó. Ahí entré yo por segunda concejalía al consejo, pero queda en la memoria hasta el día de hoy de funcionarios que trabajaron con él, que han dado su vida al servicio de la ciudad. Esa figura de hombre afable, de un gran ejecutivo, de una persona que sabía ejercer la máxima autoridad, que sabía exigir, pero a la vez que era profundamente humano, que podía conversar de igual a igual con sus colaboradores, que podía formar equipo, que podía valorar al funcionario municipal. Y con eso creo que contesto parte de esa pregunta. El funcionario municipal no es cuestión de decirle váyase a su casa porque son muchos. Es importante entender en dónde están ubicados primero esas personas. El gran porcentaje de esa fuerza de trabajo a nivel ejecutivo, directivo, laboral, diferentes ámbitos, está en la policía metropolitana, está en los agentes de control, está en la educación municipal y está en la salud municipal. Entonces, digamos que prestan servicios importantes para la ciudad, que tienen que ser más eficientes, que tienen que ser de mejor calidad. Todo eso es verdad, pero es importante contar con esas fuerzas humanas. Y por otra parte, en el ámbito, digamos, del municipio como ente central, sin las empresas adscritas, tenemos una cantidad de personas que trabajan sin tener procesos establecidos. Eso es lo más dramático.
Yo no sé, y nadie sabe, si para hacer el trámite A se necesitan estos 5 pasos, o el funcionario X va a decir, no, del paso 3 yo me invento que se desprenda el paso 3 sub 1, el paso 3 sub 2 y el paso 3 sub 3. Y así se vuelven discrecionales gran parte de los trámites, porque no hay procesos, porque no hay procesos técnicamente elaborados y públicamente comunicados para que no haya discrecionalidad. Haciendo ese trabajo, ese manual de procesos en el municipio, se puede saber con exactitud dónde hay demasiada gente o dónde hay unos nudos burocráticos y o de corrupción que sin duda los existen, que sin duda existen, que sin duda los hay y que tienen que ser combatidos y enfrentados con la autoridad y el seguimiento claro de la primera autoridad ejecutiva y administrativa de la ciudad. Un alcalde, una alcaldesa no puede decir, no sé, yo no contraté, contrató mi secretario, no sé, yo no sé bien de qué se trata, yo no tengo nada que ver. No, no, un alcalde, una alcaldesa tiene que tener que ver con todo, tiene que saber dónde están realizándose los temas de manera correcta, eficiente y dónde hay que ajustar y dónde hay que investigar y dónde hay que meter inteligencia probablemente. Yo creo que con el liderazgo se maneja mucho mejor el municipio. Se tiene que manejar porque lo he vivido en carne propia, porque me ha tocado enfrentar en mi calidad de fiscalizadora denuncias de trámites que llevan 25 años, porque alguien en el municipio no los quiso resolver, a pesar de que había una resolución o una instrucción legal para hacerlo. Al momento de aterrizar esto en la realidad, entonces hay alguien que por terror a la Contraloría o porque simplemente no quiere hacerlo, siempre es más cómodo no decidir, no hacer, no tomar decisiones, entonces lo dejan ahí y pasan 20, 25 años. Recién estamos por resolver un tema de una lotización en Cuendina que venía de la época de Linda y que nunca se ha logrado catastrar. Y al momento de investigar el tema es simple, no hay nada complicado en el proceso, simplemente no hay la decisión. Y tiene que alguien asumir las decisiones y hacerse cargo de esto y marcar ese liderazgo. Y yo estoy dispuesta a hacerlo porque creo que el municipio no es el espacio ni para hacer carrera, para irse a Carondelet o para irse a otro lado, ni para conspirar contra el gobierno de turno, ni para no hacer nada. Es el espacio para servir con humildad y decisión y valentía a esta ciudad. Luz Helena, quien habla, está vinculado al municipio por razones de que es quiteño. De mi adhesión funcional estuve más de 4 años allí con Rodrigo Paz. He seguido su carrera pública y política y puedo decir que usted cumplió un rol excepcional en el Cabildo, no administrando, no pidiendo contratos, fiscalizando y legislando. ¿Por qué le planteo esta premisa? Porque es real, porque la respeto, entre otras cosas, por eso, y porque va a tener que enfrentar una mala costumbre, un mal hábito de los ediles de querer coadministrar el contrato por aquí, el contrato por allá, que te doy mi voto, pero necesito esto. Eso no es dable, ni es aceptable, y va a tener que enfrentarlo, Luz Helena. Voy a tener que enfrentarlo y lo haré con la ley en la mano, porque jamás se me ha ocurrido en mi rol de concejala ir por ese lado, porque no nos corresponde, porque tenemos que fiscalizar, porque si estamos en el directorio de alguna empresa es para eso, pero es también para algo que nos hemos olvidado y para algo que probablemente es más difícil y que exige más, pero es menos cómodo y que es proponer y que es presentar ideas y que es en un directorio, por ejemplo, decir, esto no me parece, pero sugiero que se haga esto otro, es pensar en las soluciones. Cuando uno también cómodamente se instala para no dar quórum, para abstenerse de votar, para no decidir, para simplemente ahí que se estese la persona, como decimos aquí tradicionalmente, entonces tampoco estamos cumpliendo ningún rol para con Quito, pero no nos corresponde administrar, peor aún interesarnos, y digo interesarnos entre comillas y maliciosamente por contratos que se vayan a adjudicar o por
o por concursos que se vayan a hacer para tener ofertas sobre los temas. Ese no es un ámbito de los concejales y los concejales no deben coadministrar. Es más, estamos penados por la ley si es que ahí incurrimos. Claro, Luz Elena, porque es un caldo de cultivo para la corrupción, así de simple. Así de simple. Luz Elena, no sé, en medio de lo bastante que conozco de usted, no sé qué postura tuvo cuando el alcalde Barrera, como quiteña que es, decidió construir el metro. Ya tenemos el metro, pero el metro es una construcción que tiene una suerte de desequilibrio, según veo, de costo-beneficio, un costo muy alto hasta este momento, 2.000 millones, sin hablar de la tarifa. La tarifa va a ser un dolor de cabeza para la alcaldesa Coloma. El O la subsidio, subsidia el municipio con grave perjuicio para la caja municipal o la paga el usuario. Es un es problema, Luz imposible. Elena. Yo creo que el usuario no puede pagar una tarifa de $1 y pico, que sería la tarifa técnicamente establecida. Creo que el transporte público no está mal que esté subsidiado. En muchos países del mundo es subsidiado, pero obviamente hay que tener unos rangos, unos porcentajes, ¿no es cierto? No se puede, en este momento el municipio va a subsidiar $46 millones al año aproximadamente por tarifa, va a pagar la operación del metro de alrededor de 46, 43 millones también anuales, y además tiene que pagar la deuda del metro. Ahí se van 120, $130 millones más o menos en poner a operar el metro. Y por eso es que la operación tiene que ser lo más eficiente posible, y el municipio tiene que aportar a que en su diseño de ciudad, en su planificación, en donde intervenga, en donde motive la construcción, sea justamente en ese eje influenciado por el metro, para que el metro sea utilizado, para meter gente al metro. Yo soy de las que prefiere ver siempre el vaso medio lleno. En esos momentos hubo muchas voces de cuestionamiento a la construcción de una obra de infraestructura de esa magnitud y con ese costo. Yo no tuve una postura pública en ese momento. Yo era funcionaria municipal, estaba a cargo de la empresa de turismo y creo que estaba haciendo mi parte por que incrementen las visitas a esta ciudad, y así lo logramos en 3 años consecutivos. Sin embargo, estuve siempre muy atenta a posturas muy críticas, sobre todo por el costo de una solución como esa, y me acuerdo la voz de César Arias, que como experto que es en el tema de movilidad, siempre apuntaba a que hay soluciones de menor inversión. La propia vía del metro estaba pensada para que luego pueda ser la de un tren ligero. Sin embargo, la decisión que se tomó es de esa, y yo creo que ahora tenemos la obligación como quiteños de sacar adelante esta enorme obra. Y para eso el siguiente paso que hay que dar es la integración tarifaria de todos los sistemas de movilidad, para que luego, haciendo una gran caja común de la que tanto se habla, poder pagar por kilómetro a los diferentes prestadores de servicios de los diferentes corredores. Y eso de alguna manera podría permitir esta sostenibilidad económica del metro. Sin Porque si no, alternativa, Luz Elena. Así es, como usted dice. He dejado como cosa de fondo y al final algo que es su amor, su especialidad. Y debe serlo también para los quiteños. La industria que nos sacará adelante y nos volverá prósperos. El turismo, en lo cual usted es experta, Luz Elena. Cuéntenos qué piensa. bueno, más que experta, tuve el privilegio de manejar la empresa de turismo de la ciudad 6 años, yo diría 6 de sus mejores años, cuando incrementamos esa llegada importante de turistas a la ciudad, y yo creo firmemente que es una actividad económica en la que Quito tiene por donde destacarse. Y hay que casi, no diría que empezar de nuevo, pero hay que recomenzar luego de la pandemia, luego del paro de octubre del 19, de junio del 2022, que espantan más que cualquier otro tipo de inseguridad al turismo internacional, porque crean una inmensa zozobra sin ninguna salida clara a la vista ni predecible, porque nunca se sabe
van a terminar estos terribles hechos. Y esto ha golpeado enormemente a la industria turística. Obviamente la pandemia sin parangón también le propinó un golpe tremendo. Pero hay que recuperarse de esto y hay que recuperarse eh, sabiendo y entendiendo qué está haciendo la competencia, qué está haciendo Bogotá, qué está haciendo Lima, qué está haciendo la región, porque después de la pandemia sí se produjo una voracidad de volver a viajar. ¿A dónde quiere ir ese turista? ¿Quiere ir a espacios abiertos? ¿Prefiere ir al turismo de aventura, de naturaleza? Galápagos siempre seguirá siendo un gran atractivo. Ya no tenemos tren. ¿Cómo promovemos y potenciamos a Quito como esa gran puerta de entrada a este país megadiverso, para que vayan a la Amazonía, para que vayan a Galápagos, pero para que también se queden aquí cerca a ver la industria florícola, para ver las rosas, para ver el patrimonio, para ver las parroquias rurales, para ver el turismo de diferente variedad que puede ofrecer este distrito? Y hay que trabajar en eso, en desarrollar productos turísticos, en promoverlos adecuadamente, en trabajar muy de cerca con la empresa privada, que es el motor de la industria turística. Yo le tengo mucha fe eh, y hay que seguir dando los pasos hacia adelante. Si algo tiene de bonito la industria turística es que nos obliga siempre a mirar en positivo y a hablar en positivo de nuestro propio país, de nuestra propia ciudad. Luz Helena Coloma es todo un abanico, toda una gama amplia de propuestas. Me quedan pendientes y obviamente vamos a tener una nueva conversación en próximos días, porque quiero conversar con usted, Luz Helena, un poco más a fondo de seguridad, como un apoyo coadyuvante a la obligación del Estado central, porque no es Exacto. obligación del Estado municipal, pero vamos a tener que hacerlo y todos. Y me queda un reto mediato que nadie lo quiere ver: la desconcentración y descentralización administrativa y urbana. Pronto el Fundamental. Valle del Ilaló aspiraría a ser cantón. Y así sucede en las grandes ciudades que se han convertido en metrópolis. Dejamos estos temas para un desarrollo casi enseguida, en cualquier momento. Yo la llamo y usted, quiero que me dé la complacencia y el honor de volver a charlar con usted, Luz Helena Coloma. Será un honor, Marcelo. Estaré a la orden, por supuesto, cuando quiera. Qué pena, el tiempo pasa muy rápido cuando hay que hablar de Quito, pero estoy siempre a la orden. Muchas gracias. Con ustedes, la socióloga y periodista Luz Helena Coloma. 15 años de su vida, 26% de su existencia dedicada a la ciudad, y ahora, con legitimidad, aspira a la alcaldía de Quito. Gracias a ustedes, conciudadanos. Buenas noches, muchas gracias.